Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan ustedes disfrazados de ovejas. ¿Se ha preguntado usted que en este tiempo hay falsos profetas o solamente en el tiempo de Jesús? A esto lo vamos a ver en este tema que está montado en YouTube un poquito más tarde. Así de que yo me confundí muchas veces, estuvo como la de Kung Fu, que estuvo muchos con los falsos profetas o falsas doctrinas. Aquí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver el Evangelio del día de hoy, lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Dice, está tomado en San Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno es el Evangelio el del día de hoy. Pero también lo vamos a leer unas 3 lecturas para referirnos de qué se trata, por qué debemos nosotros cuidar de los falsos profetas. Jesús les dijo a sus propios discípulos, los que ya caminan con él, les habló que debe de cuidarse de sí mismo, debe tener cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué hay falsos profetas? Porque sí lo hay. En este tiempo, en el 2023, hoy estamos en junio, sí hay falsos profetas. Lo vamos a ver conforme a la Sagrada Escritura, que San Juan escribió en la segunda carta de San Juan, en el capítulo 1. Dijo también que sí debemos cuidar nosotros, que sí no debemos compartir con ellos. Pero entonces, ¿cómo queda cuando el mandamiento habla: ama a tu prójimo como a ti mismo? Y ahora que debemos rechazar, no es un rechazo al ser humano, a todo ser humano no debemos rechazar, sino más bien debemos amar. El mandamiento que el Señor nos habla es enseñar al que no sabe, no porque debemos rechazar como persona, sino que debemos enseñar. Entonces San Juan, segundo de carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice: el que se aventura no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que se aventura, el que cambia, el que va un poquito más allá, sin reconocer lo que la Escritura manda, eso no posee a Cristo. El que se aventura, el que cambia el Evangelio, el que deja el Evangelio de Cristo, eso es el aventurado. Algunos dicen, eso es bienaventurado. Posiblemente le va mal. Y eso es lo que dice el Señor, que cambia la doctrina, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Ese posee al Padre, dice, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. El que permanece en la doctrina. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, pues algunos vienen, sí. ¿Le han llegado a usted en su casa o le han hablado de una doctrina distinta a la doctrina que usted tiene? Sí, a mí me han llegado por ahí, por muchos años anteriores, a mí me llegaron muchas doctrinas y me llegó en mi mente como la de Kung Fu.
¿Qué hace Kung Fu? Yo en este tiempo he mirado mucho una película de Kung Fu. Me quedé confundido. Me quedé un poquito y dije, está bien, todos debemos escuchar. Todo aquel que trae la palabra de Dios debo de escuchar. Me confundieron. Pero gracias a Dios, hoy estoy nuevamente con ustedes a hablar de esta doctrina de Cristo. Y dice en el versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban. En sus casas ni le saluden. Hola. Eso es tremendo, hermanos. Yo estuve por mucho tiempo, casi un año, recibí una persona con una doctrina diferente. Una vez a la semana nos platicamos, hablamos mucho de la palabra de Dios, pero para ese entonces yo estoy un poquito más seguro, pero aún todavía, como ahora necesito más formaciones. Pero caminaba mucho, pero al principio le dije, si usted quiere cambiar mi doctrina, el día que usted me impone una doctrina, ese día usted nunca más va a volver a la casa. Y llegó el tiempo, casi un año, hablamos de Dios, pero cuando ella me dijo, mire, hubo una persona tan entregada que es un pastor de tu iglesia y cambió del evangelio y se volvió con nosotros. Y le doy un librito donde dice toda la historia de este hombre. Y yo le dije a esta mujer, yo le dije al principio, el día que usted me cambia mi doctrina, ese día ya no volverá acá en la casa. Y así lo hice y nunca más volvió. Le dije, le cerré las puertas. Y me hace recordar esta cita bíblica, donde le dice, lo vuelvo a repetir, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Mire qué tremendo está esto, ¿verdad? A mí me da tristeza en mi alma como persona, como ética, como moral. No debo recibir. Sí, los recibo. Son mis amigos. Son muy amables, son muy queridos. Pero en la doctrina no. Debo tener muy seguro en lo que estoy. Y usted también debe tener una seguridad de qué doctrina está hablando acá la Sagrada Escritura. Mire, ahora lo vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo nos hace reflexionar también cuáles son las doctrinas que se debe llevar y que se debe de hacer. En Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pase a otro evangelio. Ay, Padre Santo, Dios mío, sí, hay quienes se pasan a otro evangelio. Y Pablo queda sorprendido, porque para Pablo hay una doctrina. Hay un evangelio. Pero si Pablo lo fueron a sacar en el judaísmo, ahora él se salió del judaísmo, ahora está en la doctrina de Cristo. Y ahora él enfrenta un problema difícil cuando estaba predicando. Ahora le dice a los Gálatas, me sorprende que tan pronto abandona a un evangelio, la cual Cristo les llamó. En el versículo 7 dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes. ¡Wow! Eso está claro. Hay quienes cambian. Trata de confundir el evangelio.
ahora miremos cómo es que hay alguien que trata de confundir, cómo nos confunde la doctrina, cómo nos confunde el evangelio. Ayer les hablaba a ustedes de que hay quienes dicen no se debe bautizar a los niños. Es otro evangelio. No se debe de confesar a un sacerdote porque él es pecador. Es otro evangelio. Más que el evangelio está muy claro. Y eso es lo que dice, lo que trata la gente es confundir. ¿Por qué la gente trata de confundir a otro evangelio? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que debemos preguntar. Dice, vuelve a repetir el 7, pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes. Hay algunos llegaron a mi casa un tiempo, decía, el reino de Dios es aquí, por lo tanto no existe el cielo, solamente nos quedamos acá. Una confusión. Ellos están confundidos como el de Kung Fu y quiere que uno también sea como el de Kung Fu. Se queda confundido. Ay, Señor. Y vuelvo a repetir en el 8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Mire, aunque sea un ángel, aunque sea uno de ellos, no hay que hacer caso, fuera con él. Aunque un ángel, como aquella religión de los mormones parece, que recibieron las 3 tablas de oro, las 3 tablas, donde habla ahí que eso es el nuevo evangelio que él recibió en su propio cuarto. Llegó un ángel y le llegó a cambiar la doctrina de Cristo. Oh, aquí está escrito, hermanos. Solo es cuestión de saborear y poner la lupa. Wow. En el 9 dice, se lo dijimos antes, de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es de que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. Uy, esta palabra es muy fuerte, hermanos. Esta palabra dice anatema. ¿Qué significa esto? Maldito. Todo aquel que cambie el evangelio. Queridos hermanos, me da tristeza, me da nostalgia todos aquellos que cambian el evangelio del Señor. Esto fue escrito por el año 64, 30 años después de Cristo, cuando Pablo hablaba a los Gálatas. No hay otro evangelio. Y después de que ahora hay más de 60,000 sectas protestantes, han cambiado el evangelio. Pregúntese a usted mismo, si cambió el evangelio o no lo cambió el evangelio. Cosas difíciles, hermanos. Pero siempre habrá. Y por eso Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de sí mismos, cuídense de los falsos profetas. Hoy en día tantos falsos profetas, apóstoles, evangelistas. En el mismo capítulo de San Mateo 7, solo que es 21, 22 y 23, habla. Usted mismo lo puede leer por tiempo. Ya se me llegó el tiempo, pero solo quiero leerle en Hechos de los Apóstoles, que también dijo Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice, cuídense de sí mismo. Oh, eso sí también. Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Ahora Pablo dice, cuídense de sí mismo, me tengo que cuidar de mí mismo. ¿Por qué me tengo que cuidar de mí mismo? ¿Por qué? Y de todo el rebaño. Me tengo que cuidar mí mismo y el rebaño. Eso van por los pastores, los que dirigen la iglesia, los presbíteros, los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Cuídense del rebaño, que
en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. El Espíritu Santo los ha elegido como obispos, o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Ay, hermanitos, hermanos. Ay, queridos predicadores, si usted no cuida el rebaño, si trata de confundirlos como lo están haciendo muchos, cambia la doctrina a otro evangelio distinto. Ay, ustedes sacerdotes que no predican el evangelio de Cristo. Que esta iglesia, que el rebaño de Cristo, que Jesús lo adquirió clavándose en la cruz con la sangre del Cordero, ha adquirido esta iglesia. La iglesia única, universal. No hay otras iglesias, solamente iglesia una es. Dice, sea supervisor, pastorea la iglesia una del Señor que adquirió con su propia sangre. Dice Pablo en el 29, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonan al rebaño. ¡Wow! Han venido muchos a cambiar el evangelio, a introducir, cambia la doctrina, cambia su manera de pensar y piensa que ahora yo ya no voy a tener a María en mi casa porque María es una mujer cualquiera. Padre de la gloria. Ahora vienen a decir, ¿por qué los santos? Hay mucha lectura bíblica, mucha información bíblica que está plasmado. Solamente hay que ponerla a la lupa. Vuelvo a repetir, sé que después de mi partida se endurecerá entre ustedes lobos voraces que no perdona el rebaño. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que no perdonan? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Santo Dios. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. ¡Wow! Entre ustedes mismos. ¿Cuántas personas, líderes religiosos, han salido? Arrastrarán a otros. No están conformes de salir solamente él mismo, sino que van a llevar a otros, a arrastrarlos de sí mismos, a cambiar. ¿Cómo lo van a hacer? Trata de confundir. Hablan mal de la iglesia. Hablan de distintas formas. Queridos hermanos, ¿cuándo podemos interpretar y discernir más en esta Sagrada Escritura del Evangelio de hoy? Dice, por sus frutos lo conocerán. No puede salir un árbol malo, da frutos buenos. No, los frutos salen buenos cuando el corazón está bien. Así de que, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos habla muy profundo, muy fuerte. Esto solamente aquel que quiere anunciar un evangelio eficaz, fruto. Solo aquel que trata de llevar un evangelio puro y que no cambia el evangelio. Eso es el que da muchos frutos. Por eso San Mateo 7 nos habla muy claro. Pero lo quiero leer un poquito en el 21 para terminar. Tengo 30 segundos o 40 segundos. No bastarán con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrarán el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, no les conocí,
aléjase de mí, ustedes que hacen el mal. Palabra del Señor. Entonces no podemos escuchar a cualquiera. Solamente le tenemos que discernir dónde está la iglesia de Cristo. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga solamente en la Iglesia Católica. Hasta pronto.